Es la mañana, a la mesa. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien quise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más del siguiente, que el señor más del siguiente tiene que chuparse. Cocinero, enciende Víctor. la candela. Muy buenas, otra vez. Me sale la gamberrada de Grupo Risa. ¡Víctor de la Serna! No es para tanto, hombre, soy Víctor de la Serna. Bueno, tampoco... Hoy con este tema sí. Sí, Hoy sí. Todos los días es Víctor Hoy de la Serna. es gore, hoy estamos gore. sí, señor. ¿No te gusta el cine gore? Pues Es verdad. la realidad Sí. también es gore. Pero he de decir que le he estado echando un vistazo a lo que nos va a contar Víctor y es una auténtica enciclopedia de lo que es la casquería y me parece genial aprender que no he tomado nunca y que no voy a volver a tomar. Podría decir que mi Vale. inspiración ha sido que días como hoy, en los cuales la verdadera sesión de control compite seriamente con la sesión de control del Grupo Risa Sí. en barbaridades, despropósitos y destrozos múltiples. Oye, ¿has visto el destrozo que ha hecho de nuevo con su vicepresidenta Bueno, económica es al terrible, presidente del gobierno? La humilla. es como el los día dibujos menos pensado la azotará en público. Esos viejos dibujos animados americanos que cogía una de cual por los pelos y le daba pum, 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 golpes de uno para otro. Es verdad, es verdad. completamente eso, ¿verdad? Pobre, Sí. y además, claro, que pesa poco, es fácil hacérselo. Bueno, a mí sería más complicado. Bueno, yo lo único que le veo si la va a azotar en público es que tiene mucho hueso. Sí, sí, no, O sea, esto es necesita una complicado. cierta Sí, una cosa cierta- mullida una cosa para así, que... adiposa mínima. Claro, es que si no lo van a detener. Bueno, para adiposidades estamos hoy aquí, aunque todo lo que es de los Weber, cuisito, es poco graso, poco calórico, y eso, en este sentido... Y barato. Y barato en general. Sí, Ya veremos. Empezamos con la receta, por lo Sí. tanto, y la inspiración ha sido más bien que ayer le decía yo, cosas de temporada a nuestro amigo Abraham García, y me decía, ¿temporada de verdad? Pues las mollejas. ¿Por qué? El ciclo vital clásico del cordero, ahora se esfuerza porque hay cordero todo el año, pero el clásico era que los partos en invierno, los corderos lechales en invierno, y a lo largo de la primavera venían los pascuales, que su nombre viene de la Pascua, y los recentales es la época en la cual hay mucho cordero en los rebaños, se consume mucho cordero y por tanto se producen muchas mollejas de cordero y es una época del año que tienen buen precio y están en su sazón, porque la molleja solo es del cordero pequeño. Bueno, entonces vamos a hacer unas mollejas de cordero a la manchega. Ingredientes para 4 personas, 400 gramos de mollejas, una cebolla pequeña, media taza de vino blanco, 3 cucharadas grandes de aceite de oliva, sal al gusto, 300 gramos de champiñón, muy manchego hoy día el champiñón, 2 ajos, una cucharada grande de harina, un ramillete de perejil y pimienta molida también al gusto. Preparación: quitamos las terillas de las mollejas, las lavamos y escurrimos bien. Lavar y escurrir siempre es tan importante con la Eso casquería. es esencial. Fundamental. Pelamos la cebolla y los ajos, los picamos muy menudos. Calentamos el aceite en un sartén, freímos las mollejas con el ajo hasta que estén dorados los ajos, perdón. Agregamos la cebolla y cuando comience a dorarse, entonces incorporamos los champiñones limpios y en laminitas. Revolvemos, agregamos el perejil picado, damos unas vueltas y rehogamos 5 minutitos a fuego vivo. Entonces incorporamos la harina, la cucharadita de harina y el vino. Lo mezclamos todo, salpimentamos y a fuego medio... poca harina y poco vino. Claro, sí. Bueno, no, media tacita, Bueno, suficiente líquido para esto. Para formar una salsa sustanciosa. Bien. Mezclamos todo, salpimentamos y a fuego medio durante 10 minutos más, removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue. Claro. Queremos estas mollejitas, que es un guiso de mollejas muy manchego y muy atractivo.
Bueno, y esto tiene que ser sabrosísimo. esto es muy sabroso, si quieren menos mancheguismo y más refinamiento, un poco menos de ajo, eso está Eso ya a su buen juicio, a gusto. que lo del ajo es cuestión válida. Bueno, la molleja, para explicar aquí la cosa científica, es un apéndice carnoso o glándula del timo, no del timo del tocomocho, si es que es No, su nombre. ni del socialismo real. Efectivamente. Bueno, Oye, eso es... que no dejo de recordar la brutal humillación. Es que yo creo que esto esto es terrible. está en el maltrato doméstico, está lo que ha hecho el presidente con la vicepresidenta. Y no le levanta un acta de inspección o un expediente de la ministra de Igualdad después de esto. Es una mujer maltratada, pero muy maltratada. En fin, o sea, pero sobre todo que... Bueno, qué mal educados y qué golfos son. y qué bordes. En fin, bueno. Pues la molleja es una glándula de crecimiento que se atrofia en los animales adultos, por lo tanto es de los animales jovencitos. Ya Se lo toma dice el recental, ya he crecido. molleja que se consume mucho en otros países como Francia, la de ternera, pero nosotros tenemos la suerte de tener muchos corderos y la más delicada, la más fina, la más pequeñita es la del cordero. Y aunque puede haber de muchas cosas, del conejo, que son muy pequeñitas, muy sabrosas también, mínimas. Las mollejas yo creo son un buen producto. Aquí ahora que tenemos aquí a Isabel, que sufre particularmente con esta cuestión, para que los remilgados, no mironimolados, se acerquen a la casquería, a las vísceras, que tantos reparos a veces producen en muchas personas. Y la gente joven hoy día no habituada más, ¿no? Bueno, yo creo que la gente joven, como piensa que el pollo es alast, Sí, tampoco pues, saben de dónde viene. Bueno, sí, pero les produce un poco de repelús. En sus casas ya no se comen estas cosas. Eso sí, que antes era costumbre. Era habitual, ¿no? Pero se han comido, ¿eh? Claro, se han comido. Porque yo recuerdo haber comido criadillas. Sí, pero Pues de lo Todos que los se come, viernes. Eso de lo es que que se hay come se ciertas- cría. Pues aquí estoy, aquí Yo me tienes. pertenezco- Eso poco, porque no me gusta. Yo pertenezco al bando moderado, como yo soy un centrista, como Pedro J en esto. Quiere decir, No, ni como me Pedro gusta J, toda, no. ni me gusta toda la casquería, ni aborrezco de toda la casquería. Yo creo que todos tenemos. A mí los sesos me hacen bastante poca gracia. A mí me encanta. Pues claro, es que los sesos, la sangre frita no me gusta mucho. Los riñones y el hígado me entusiasman. O sea que todos tenemos nuestras cosas. Al hígado me encanta. Pero hay una antes y un después de la casquería que yo creo que tiene que ver con el mal de las vacas locas y con el Creutzfeldt-Jakob, que hizo muchísimo daño a todo este asunto, porque se dejaron de vender muchísimas partes que se creía que podían estar infectadas, entre ellas los Era sesos, todo mentira. y al final no era Bueno, real. por eso sí una cosa, yo creo que el problema venía ya de antes del cambio de ciertos hábitos de cocina, la desaparición de la cocina familiar y de la generalización de esos alimentos Yo creo que lo que hay que hacer neutros, es- que son el filetito de ternera. Claro, pero volver a lanzar productos como por ejemplo los sesos, Bueno. que yo los he tomado toda mi infancia, rebozados, Yo porque creo recuerdo que eran siempre. excelentes para el Lentejas, cuerpo. magnífico. sesos, Ahora todas las hablaremos semanas, de ello. porque de lo que Justamente. se come se cría. Sí, sí, lo de los sesos yo lo recuerdo Y perfectamente. los jóvenes se comen una hamburguesa cuya carne procede de lugares ignotos y Sí, que la gente ya a lo sabe, mejor de y se la ahí. comen encantados. ¿Verdad? Por supuesto. Y claro, y en cambio dicen, una es molleja. La molleja es una cosa muy fina, que no tiene ningún sabor fuerte, que en fin, háganse con esa idea y están estupendos. Pero es como lo que nos contabas hace unos días de la presa ibérica y de determinados cortes que se habían desechado Sí, y que ahora vuelven a la los mesa. redescubrimos. Mira, ¿no? también puedes una forma de dar el pego y decir, no, esta es cocina japonesa, coreana, coreano-japonesa. Bueno. Dice, qué buena. Es kebab. Qué Las- buena. Esto es kebab. Vamos a descubrir cómo, por de pronto es importante, y yo aquí, por cierto, utilizo un material escrito por un señor al que no conozco, pero que aprecio mucho la forma que tiene de escribir, que es un profesor de la Universidad de Cádiz, enfermero de origen y de formación, que se llama Julio de la Torre Fernández Trujillo, que está muy activo en clubes gastronómicos ahí, que sabe de esto una barbaridad. Y entonces yo me gusta citar mis fuentes, y esto no me lo he inventado, se lo he recogido, es un buen recopilador de información sobre la casquería en este caso. Y nos contaba en un escrito que resumo aquí, que los homínidos, nuestros antepasados, fueron los primeros consumidores de casquería, porque no tenían armas, no atacaban a los animales grandes, porque todavía no habían inventado grandes eran fieras, la flecha con la punta de sílex y estas cosas que había, ¿no? Y aprovechaban la carroña de animales cazados por otros depredadores, y estos porque porque no les gustaban ciertas partes, porque ellos se comían el solomillo, o porque se atracaban y dejaban una parte, lo que quedaba es lo que nuestros antepasados comían, y entonces en gran parte la casquería. De la investigación posterior se llega a la conclusión de que el desarrollo del cerebro humano
fue muy favorecido esto porque comían mucho fósforo a través de esta casquería. Y eso ayudó a su desarrollo. Por ejemplo, el tuétano en Atapuerca se ha descubierto que, aparte de ser caníbales, que se comían el tuétano de los huesos. Claro. Y eso no lo sabían por qué, pero estaban consumiendo... Pero sabían que era bueno. Claro, sí. Fundamental, ¿no? Y a los investigadores también, más recientemente, les llamó la atención que había civilizaciones que no comían más que carne y no tenían los problemas de salud que se derivan de ese tipo de monodieta. Por ejemplo, han visto que hay tribus esquimales, que ahí no crece nada, ¿y qué es lo que pasa? Que comían las vísceras de animales, y dentro de las vísceras venían los vegetales a medio digerir de esos animales, y eso les completaba la dieta de esos esquimales. Darle la mañana a Isabel. Esto es un poco más duro porque aquí no, pero bueno, en fin, los vegetales decimos. Hay escritos que nos hablan de cómo hace 4.000 años los egipcios describían que el engorde ideal para el hígado de sus ocas debía hacerse con higos. Y de hecho, en Iecur Ficatum, hígado hecho higo, hígado influido por el higo es el nombre del foie gras en latín. O sea que esa civilización viene por ahí. O sea que lo de foie gras ya los egipcios... se apreciaba enormemente, es decir, eso salió porque tiene un sabor extraordinario y la gente sabía cuáles partes, qué casquería era muy buena y cuál era menos interesante, ¿no? Y los precios supongo que como hoy día les pasaba lo mismo, ¿no? Menos al faraón, que le salía gratis. Homero cuenta en la Ilíada que se comieron tripas asadas a la brasa en los funerales de Aquiles. Es decir, en los grandes momentos se consumían casquería, vísceras. Hay una gran tradición en todas las civilizaciones mediterráneas, etcétera. ¿Hoy serían hijos o algo así, Víctor? Hoy. Tripas, callos. Callos. Además, con la cantidad de especias que se echaban entonces para conservar la cosa, que ello debía ser para beber vino e hidromiel hasta caer redondos. Apicio, el gran escritor gastronómico, Marco Gabio Apicio, romano, daba una receta de callos laboriosísima, donde demostraba lo bien que elaboraban los callos, de lo que les gustaba a los romanos. Los bizantinos les gustaba esto, los visigodos eran grandes amantes de la casquería. Ellos venían de Escandinavia a caballo. Sí, y claro, hasta llegar aquí, si es que vivían a caballo. Se atribuye a los visigodos en España el origen de algunas recetas de aprovechamiento de partes menos nobles, digamos, el rabo de toro, el menudo, las manitas de cerdo, los riñones, de ahí nos vienen en nuestra dieta. Los pueblos de la antigüedad siempre dieron un alto valor místico y espiritual a las determinadas vísceras, órganos y fluidos. Por eso de lo que se come se cría. Claro, bueno, los astrólogos persas predecían el futuro leyendo los hígados de cordero y de ternera. Mira, no eran tontos. Claro. Y hay tribus de África Central y Sudamérica que comían el hígado y el corazón de sus enemigos, porque ellos asumían su fuerza y su inteligencia. Una denuncia presentada a Garzón, que la rechazó como todas las cosas, contra Teodoro Obiang, era por canibalismo, por haberse comido el corazón de uno de sus rivales, según otros de su propio tío Macías, que fue el dictador de Guinea, porque al comerse el corazón heredaba la fuerza. Esto es un poco la historia, si queremos todo esto, y no hace falta que me extienda sobre el mito y la novela y la historia de Drácula. En el concepto general de casquería se marcan muchas cosas muy diferentes, y por eso digo que muchos, casi todos, yo creo que incluso Isabel, encuentran alguna cosa dentro de la casquería que le puede gustar. Entre los músculos, cartílagos y gelatina más apreciadas tenemos la lengua, que se consume entera, salvo su telía exterior, que se quita con escaldado. La lengua después se puede salar, se puede tratar de muchas maneras, y hay muchas culturas. En España se usa mucho, pero por ejemplo la lengua conservada con una serie de sales, de salmueras, etcétera, es fundamental en toda la cocina centroeuropea, y los judíos centroeuropeos utilizan muchísimo la lengua, naturalmente, ¿no? La lengua escarlata, que se llama. Las carrilleras, músculo masticatorio sabroso y gelatiloso en los guisos, que eso se ha recuperado mucho en la cocina actual, moderna, las carrilleras de las terneras y de los cerdos también. El rabo, que cocido lentamente se gelatiniza, se vuelve muy gelatinoso y tierno. Las manitas de cerdo, vaca, cordero, salvos todos. Los morros de vaca o cerdo. Las orejas, que se empanan o se fríen o se planchean en adobo y se sirve mucho como tapa en España.
las crestas de gallo, que hoy se han sido redescubiertas. La cocina de vanguardia utiliza la cresta de gallo, que en Francia siempre se ha comido mucho. Hombre, su animal, el tótem nacional, es el gallo. La médula, que en Francia lo recuerda este erudito gaditano, las llaman amourettes, amorcitos, eso, pero es la médula, y en Jerez de la Frontera se comía en tortilla. Y los tuétanos, del cual se hablaba hace un momento Federico, que en España solo solemos comerlos si nos toca el hueso en un cocido, pero que en la cocina moderna nos ha vuelto rebotado de Francia, etcétera, se utiliza muchísimo el tuétano, se fríe, se hace tuétanos, y por sí solo, mucho. Sí. Otro de los grupos de la casquería, órganos y vísceras, más delicados, y no solo hay que tener cuidado en su elaboración, sino en la previa selección y limpieza. Por ejemplo, los riñones e hígados, al ser responsables de la eliminación y metabolización de los desechos del organismo, pueden acumular toxinas y olores, por lo que y sabores externos que hay que eliminar, y tienen que proceder de un animal muy sano, eso sin lugar a dudas, y estar muy limpios. De este grupo, los más apreciados es el corazón, que a mí no me gusta, pero que se suele cocinar con otros menudillos para formar. ¿El del pollo te gusta? No soy corazonero. A mí no sé por qué. En el pollo me gusta, solo en el pollo. ¿Sí? Pues yo que sé que de niño una vez me gustó y ya me siguió gustando. Como los niños es lo que coges y ya sigues el resto de tu vida, o sea que... Más de los órganos, los riñones, bien limpios y elaborados, están exquisitos. Yo me negaba a comer, me encantaba el hígado de pequeño y no comía los riñones. Y un día dije, pues es absurdo, si son parientes, me tiene que gustar. Me hice el esfuerzo y lo comí. Desde entonces lamenté haber pasado 15 años de mi vida sin haberlos probado. Se comen de cordero, de ternera, de cerdo, de conejo. El hígado, con ese enorme recetario... Eso es lo que servían en el pollo. Era el hígado y el corazón. Claro, sí. Claro, sí, la asadurilla, claro. Las asaduras. Está en el top el foie de pato de oca, engordados expresamente para producir este órgano hipertrofiado tan bueno, y después los hígados en cebolla. Eso sí que es tortura y no lo de los toros, ¿eh? Sí, bueno, hay muchas versiones sobre si eso es tortura o si no es muy doloroso, en fin, hay que oír muchas versiones, no lo sé. Sí, hombre, que los trabajos psicológicos de campo son difíciles. Sí. Sí, el obtener una reacción clara por parte de la víctima es complicado. Sí, dice, explíqueme usted qué siente. Ahora, el hígado a la veneciana, yo siempre cuando voy a Venecia quiero pedir hígado rápidamente, muy encebollado, servido con una polenta, con un purecito de maíz ahí frito al lado, está muy bien. Las mollejas, de las que hemos hablado ya y vemos en la receta, los sesos que comía en su infancia Isabel, que hoy se tira mucho a la basura, se aprecia mucho menos que antes, pero bueno. Pues cuando yo era niño, desde luego, yo no sé porque mi madre como maestra pensaba eso, de lo que se come se cría, que se decía mucho, pero yo todas las semanas, al menos una vez, había sesos. Es verdad que era barato, porque había poca gente, que a mí me encantaba porque lo salaba mucho. Bueno, lo rebozaba. No, los salaba. La mejor forma de rebozar. Yo no me gustan demasiado, pero me encantan en una fórmula magistral, que es la granadina. Si pasan por Granada, piden una tortilla sacromonte con sesos, que es una cosa exquisita, una especialidad de Granada de toda la vida. Por ejemplo, con limón, sal, y te puedes hacer una salsita un poco a tu gusto. Bueno, ahora volvemos ya, pues mezclando varias de estas cosas. Tenemos las diversas formas, algunas diversas zonas de España de asadurillas, de mezclas de estos despojos muy sabrosos, están fritas y con un poco de cebollita y eso. Y las criadillas, que son los testículos de los toros. Claro. Por lo que algunas mujeres ni los tocan y a algunos hombres les llega el ácido úrico a las nubes por su consumo desmesurado, dice nuestro amigo, pensando erróneamente en el aumento de potencia hasta nivel Ferrari. Lo de lo que se come se cría. Hay que decir que Fernando el Católico murió de un estofado, según se cree, de criadillas, porque se había casado con un germana de Foix, la que llevaba 40 años, y se empeñó en hacer el alarde que no debía. Sí. Total, que falleció en el acto. Claro. Quiero decir, que de inmediato comiendo. Bueno, antes de comer. Inmediatamente. Vale. Antes de el último grupo que nos falta, después de este recuerdo emocionado hacia los esfuerzos de las personas de cierta edad por hacer cosas que no son de su edad, las tripas. Eso es lo que más tardé en comer, pero que ahora yo reconozco que soy muy, muy callero. Muy tripero. Muy tripero.
Los intestinos, por cierto, que no olvidemos que se utiliza mucho para embutir, que no solo para eso, porque es fundamental no estar embutidos, sin eso, para morcones, etcétera. Y que es curioso cómo ahí en absoluto repugnan, no hay al problema, revés. es decir, la piel, claro, pues va a ser de plástico, te comes el plástico, hijo mío, tal. Y uno en los consumos más generalizados de las tripas tenemos los callos tan importantes en Madrid, en Galicia, en tantas zonas de nuestro país. Son partes de los estómagos de los vacunos cocinadas en salsas más o menos picantes. Bastante picantes. Aquí es bastante picante. En Francia, por ejemplo, es menos picante y me hace menos gracia. Los callos de la moda de Caen, de Normandía, pues los veo mucho más osainos que el nuestro madrileño con su choricito. Y fiero. Y claro, hoy día se ha mejorado mucho porque se vende ya el callo limpio, eso es muy sencillo. Claro, hombre, eso es... Y este es uno de los productos, quizá con los riñones, que mejor están aguantando este olvido paulatino de la casquería en nuestra dieta Han actual. aguantado todo el badeo de esta situación, porque los callos a la madrileña y los riñones al Jerez son dos platos que no han dejado nunca de estar de moda, digamos. No, porque está muy bueno. Sí, hace una semana en San Isidro, en la Pradera, siguen friendo los entresijos y las gallinejas y la gente los sigue consumiendo. Bueno, es que la pasión local por las gallinejas es que si no te casas. Al lado de mi viejo periódico Informaciones teníamos un sitio de gallinejas que a partir de las 7 de la mañana ya abría y empezaba a freír gallinejas. Y en el barrio aquel, pues la gente iba por sus gallinejas. Oye, que el que tenía luego que echarse al trabajo frío y tal, se comía unas gallinejas con pan, con vino, y después 2 o 3 sol y sombras. Se bajaba al bar palentino de la calle del Pez, donde a las 7:15 de la mañana, en toda la barra, había por cada café un copazo de sol y sombra, o de anís, o de coñac por separado, y eso, yo me quedé pasmado. En Teruel hasta 3. Ah, sí. Hasta 3, por todos esos campos de Concú, Caudé, alrededor de Teruel. Que aquello es duro. No sé yo si en la cocina mexicana utilizará mucho las vísceras a la hora de cocinar. Nosotros seguimos con nuestro concurso. Si se comen escorpiones y hormigas, el mondongo, y saltamontes. Toda América Central. Mira qué sugerencia para todos los oyentes de la mañana que quieran participar en nuestro concurso. Sorteamos un cocinero durante una noche, todo hay que decirlo, que va a ir a nuestra casa y va a cocinar para 8 lleva personas. La cena, el cocinero lleva la cena, la bebida no, que la ponemos nosotros porque a saber qué tal. Claro. Y el cocinero cocina para 8, quedas como un señor. Y luego lo limpia todo y lo deja perfectamente. No vale lo de hacerle limpiar el baño y tal, porque no. Ni desmonta la campana extractora y quita la grasa. Ni hay la grasa de la... No, simplemente, que me parece ya muchísimo, viene, cocina para 8 personas y después recoge, se va, y ¿qué hay que hacer? Enviar a nuestro correo electrónico a la mesa @esradio.fm una receta en la que utilicemos un producto Ole el Paso para preparar ese ingrediente principal, ese alimento. Por ejemplo, nos envía Carlos una sugerencia. Dice, unas fajitas Ole el Paso rellenas de salmorejo y jamón. ¿Habéis visto qué forma de combinar cocinas? Una fusión mexicano-andaluza interesante. Muy rica. Audaz, muy buena pinta. Oye, pues este tipo de recetas son las que pedimos a la mesa @radio.fm en unos días, el cocinero en casa. Bueno, una cosa muy madrileña, en ese plan, lo mismo, el lomo con pimientos, que mira que lo hacen bien en Madrid. Esos bocadillos de pimientos. Eso es fundamental. El bocadillo de pimiento verde, eso es una cosa. Eso y el bocadillo de calamares ha asegurado la supervivencia de generaciones de madrileños. Pero es que yo creo que eso se puede adaptar muy bien a la tortilla. Sí, es verdad. A la tortilla del Nacho, pero sobre todo a la tortilla. O sea, porque además en Madrid se come unos pedazos de bocadillos, o al burrito, que tiembla el misterio. En las fajitas hay mucho un relleno de pimientos, no de chile, sino de pimientos salteados con cebolla, rojos y verdes, que es un perfecto componente. Le pones una carne salteada y los pimientitos y encima un poquitín de chile para eso, pero carne y un poco de queso y que se funda también en tu lomo con pimientos. Y ahora tenemos que cambiar de tema. Hasta aquí con la casquería. Me alegro de que Isabel llegue con el tan rozagante y tan entera al final del Me voy a animar. Está en un momento de forma excepcional. O sea, Cristiano, Ronaldo y Isabel González. Y luego ya viene el resto. Luego ya viene Pellegrini. No, Pellegrini está en el INEM.